doctora Leticia Calderón Chelius, que ya llegó por aquí en la Cámara de Diputados, formaba parte de un evento organizado por la diputada Andrea Chávez, que le llega al corazón, muy cercano también a la experta en temas migratorios e investigadora del Instituto Mora, que es el de las muertas de Juárez, los campos de algodón allá en Juárez. Mi querido Toño, déjame preguntarte tu opinión acerca de las declaraciones del diputado, del honorable diputado del PAN, Santiago Krill, aquí en exclusiva para Sin Censura. Híjole, definitivamente tienen una capacidad muy cabrona para decir cosas que resultan hasta increíbles para muchas personas. Sostener un liderazgo inexistente de Marco Cortés, por ejemplo, y sacarle la vuelta al tema de Felipe Calderón, ¿se hacen o son? Vicente, lo que también es lamentable y que me duele muchísimo es que inventen, que mientan directamente, no a Vicente Serrano, no a Toño Ruiz, no a Nancy Flores, no a Meme Yamel, no al equipo de Sin Censura, que le mientan a usted que nos ve y que nos escucha, que salga Santiago Krill, quien, insisto, no ha votado por él, bueno, pues no han votado ni en su colonia por él, ni en el muy oneroso fraccionamiento en el que tiene su mansión, votarían por él, y que nos asegure que no puede dar más respuestas a Vicente Serrano porque tiene prisa, porque tiene que hacer esto y aquello. Eso es, en primer lugar, algo verdaderamente terrible, porque le mienten a usted, no le mienten a Sin Censura, le mienten a usted que nos ve y que nos escucha, siendo un político, un servidor público, que tiene que darnos la mayor transparencia y el tiempo suficiente para responder preguntas muy concisas que hizo Vicente Serrano. No se cae de la mata el discurso estúpido de que supuestamente existe una dictadura, una tiranía por parte de López Obrador, cuando es ese presidente el que se abre al diálogo, el que instruye a su secretario de Gobernación a que platique, a que hable con precisamente esa oposición que pide ya a gritos y en voz de Santiago Krill diálogo, y las respuestas son verdaderamente indignantes. Respuestas primero asegurando de que ya hay diálogo político, respuestas en las que evaden hablar precisamente de la pregunta que le hizo Vicente con una chingada. ¿Por qué le llaman dictador a un presidente cuando es un dictador que se abre y que no los persigue? ¿Por qué le llaman tirano a un presidente que está abierto precisamente al diálogo que están hablando? Dice Santiago Krill que lo que se necesita hacer es dejar atrás los agravios pasados, situaciones que obstruyen el diálogo. No son agravios pasados, insisto, perdón que sea tan pelado con esto. Le recuerdo que este es un programa para adultos. Si hay chiquillos por ahí, tápele los oídos. Pero no son agravios pasados con una chingada. Son agravios de hoy. Hoy tenemos a Felipe Calderón asegurando que fue un montaje, que fue una simulación, un trayecto en el tren que estaba ahí en el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, un miembro de ese partido, esposo de una colega de Santiago Krill en la Cámara de Diputados. O sea, los agravios no son pasados, son presentes y serán futuros. Seguimos viendo un discurso pendejísimo de legisladores como Kenia López Rabadán, como Xóchitl Gálvez, como el senador Longaniza, Julen Rementería, como el más hipócrita de todos ellos, Damián Cepeda. Esos son agravios presentes. ¿De qué chingados nos está hablando Santiago Krill? ¿De qué diálogo nos está hablando? ¿Cómo es posible que nos diga que supuestamente Marco Cortés está abierto al diálogo, que él es el que lo instauró y que bueno, pues tienen que ver hacia el futuro, que en el pasado no se resuelve nada? No, en efecto, el pasado que nos dejaron ustedes, hijos de la chingada, con ese gobierno espantoso de Felipe Calderón en el que se abrieron las puertas del infierno, no puede traernos a los muertos a la vida una vez más. Ahí sí tiene razón el muy cabrón de Santiago Krill, Vicente, estoy muy enojado, al decirnos que ya no podemos regresar al pasado, que el pasado ya no resuelve nada. No, pero no vamos a olvidar nunca. No vamos a olvidar nunca que fue ese panismo, como menciona Nancy Flores, el encargado de establecer una serie de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos. Y por eso yo les digo, vayan y chinguen a su madre. Y fíjate, mi querido Toño, que en eso de no querer regresar al pasado, negaría, por ejemplo, la posibilidad, Santiago Krill, de realizar un foro como el realizado hoy aquí en la Cámara de Diputados para recordar, para seguir poniendo el dedo en la llaga en los campos de algodón, por ejemplo, de Ciudad Juárez, en donde fueron encontradas
muchas mujeres asesinadas y algo que he reportado desde el lugar de los hechos, allá en Ciudad Juárez, por muchos años. Y precisamente quien estuvo presente en ese foro es la doctora